Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición muy grande poder tener una vez más esta oportunidad para aprender de nuestro Dios. Amén. Permítame. Amén. Este día vamos a continuar, este día que es de la enseñanza el día jueves, vamos a continuar con el capítulo 2 de Amós. Ya vimos la primera parte, ya vimos quién era Amós, cuál era su ministerio, de dónde lo llamó el Señor. Él estaba en una parte de Judá y el Señor lo llama y habla para toda la nación. Y él hablaba de aquellos problemas sociales que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 habla sobre lo que venía para Israel, tanto para el reino del norte como para el reino del sur. En el reino del norte es donde se vivía la mayor parte de la inmoralidad y en cierta manera en Judá era menos, pero iba a venir un castigo porque los de Judá se estaban contaminando. Y en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 vemos el juicio contra cuatro naciones, ¿verdad? Y habla de cómo ellos iban a ser destruidos y que en todos iba a haber fuego. La primera vimos que es contra Damasco, la segunda era contra Filistea o contra los de Gaza, pero en contra Damasco vimos que era por la crueldad con los presos de guerra, contra los de Gaza, los filisteos, era contra el comercio de esclavos. De ahí vimos el de los fenicios, pero habla de Tiro por el pacto entre hermanos que se olvidaron de aquel pacto que hubo, ¿verdad? Que lo vimos ahí en Reyes. Y la otra es contra Edom por un odio indescriptible cuando Edom era familia, ¿verdad? Eran primos de los israelitas. Y también, perdón, yo dije cuatro, eran 6 naciones. Amón por la avaricia de tierras, Amón que viene de la descendencia de Lot, y contra Moab por la profanación de tumbas. Todo esto ya lo vimos el jueves pasado. Entonces, vamos a arrancar del versículo 6 al 8. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra de las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Esto lo vimos el jueves pasado, en donde dice que sobre las ropas empeñadas había, cuando alguien debía, entregaba sus ropas y la ley decía que al final del día se las tenía que entregar para que no pasara frío en la noche y al día siguiente otra vez y así sucesivamente. Pero antes de comenzar, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder reunirnos este día para proclamar y bendecir tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, cúbrelos y que tu palabra sea para edificación de nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, fíjese que el Señor da una sentencia primero contra Judá por abandonar la enseñanza de Dios. Eso está del 4 al 5. Y lo que acabo de leer es la sentencia contra Israel por la opresión, inmoralidad e injusticia, porque ellos se estaban comportando y actuando como las demás naciones, oprimiendo a su propio pueblo. Una de las cosas que vimos, para ir retomando una idea de donde nos quedamos, era la opresión de los pobres por los ricos. Y habían llegado a tal punto de vender a sus hermanos como esclavos. ¿Sí? Y el Señor le había dicho a Israel que no regresarás
en algunas traducciones dice, no regresarás a tu hermano a Egipto. Pero ¿cómo lo iba a regresar? Vendiéndolo como esclavo. Y ellos lo habían hecho. También vimos de la perversión de la justicia en los tribunales, en el cual habían jueces comprados, había probablemente cargos o acusaciones falsas, ¿verdad? Y lo más terrible de todo esto, habíamos visto la inmoralidad abierta. Y tocábamos un punto, y es que fue muy común entre ellos, oiga, entre ellos que los padres llevaran a sus hijos con prostitutas. Entonces, el Señor había dicho que el acto sexual es exclusivamente del matrimonio. Entonces, los jóvenes estaban llegando al matrimonio ya con experiencias sexuales, porque esto es una violación del séptimo mandamiento. Y también es que muchas veces se utilizaba a una empleada o alguien que estaba bajo el cargo dentro de una casa para hacer esto. Entonces, habían algunas cosas que eran bien duras, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en esta parte, lo que estamos viendo es impactante para nuestras vidas poder entender cómo Israel llegó a comportarse de esa manera. Cómo es que Israel llegó a vivir igual o en algunos casos pudo haber sido peor que los paganos. Amén. Y fíjese que dice, partamos ya del 8 en adelante, dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Ya expliqué eso, sobre las ropas empeñadas. Y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Fíjese que además los jueces, en lugar de vender el vino confiscado para financiar gastos del templo, lo usaron como ofrenda a los dioses paganos. Porque muy poco vale la ofrenda, ¿verdad? Que no le cuesta nada a la persona que la da. El mensaje de Amós se dirigió a una generación que había divorciado la religión, si ponemos de esta manera, de la moralidad. Y por lo tanto, estaban destinadas a sufrir el juicio más severo de Dios. Mientras los primeros 7 oráculos o las primeras 7 profecías dadas contra las naciones demuestran el interés de Dios en las condiciones internacionales, porque Él es Dios de todas las naciones. Entonces los oráculos pronunciados contra Israel demuestran el interés de Dios en el pobre, en el indefenso. Las profecías que se dieron para las naciones extranjeras eran por lo que habían hecho a Israel. Pero cuando ya el Señor da una profecía para Israel, incluyendo Judá, Israel me refiero a todo, al reino del norte como al reino del sur, fíjese que allí ya dentro de esto, el interés del Señor era para aquel que era pobre, para aquel que era subyugado, para aquel que era abusado y el indefenso. Entonces, así como Dios se interesaba por la conducta de las naciones, también se preocupaba por aquella persona humilde o la persona más humilde que era maltratada por los ricos y los poderosos. Entonces podemos ver que la riqueza es un problema, oiga, la riqueza es un problema cuando se ama más al dinero que a los demás y cuando no importa pasar sobre aquello, ¿verdad? Por eso el amor al dinero es el mal, es el principio de todos los males, ¿verdad? Porque mire dónde genera esto. Ahora, sigamos. Amós 2, versículo del 9 al 16, vemos. Y oiga, por favor, pongamos atención en la lectura. Yo espero que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo.
Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje en el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, no nazarenos, nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. El nazareo no podía ni comer la uva, mucho menos el fruto de la vid. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo será salvada su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces, en esta sección de Amós 2, del 19 al 16, es una descripción de la falta de gratitud por todas las bendiciones que el Señor le había dado a Israel. Primero le recuerda que ellos ya no eran más esclavos en Egipto, porque en Egipto estaban destinados a desaparecer de la historia y dejar sin rastro. Y viene Dios, los saca de esta situación, los lleva por el desierto y aún más a esto, eliminó a sus enemigos para que pudieran establecerse en la tierra de Canaán. Entonces, no es cierto que los israelitas entraron en una tierra habitada por personas que eran incapaces de resistir su avance. No, los ejércitos o los pueblos que estaban allí eran poderosos, muchos de ellos avanzados para el tiempo aquel, pero avanzados más para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Entonces, muchos de estos eran pueblos con armamento en aquel tiempo, ¿verdad? Con armas, con escudos, con cascos. E Israel, ¿cómo salió de Egipto? Esclavo, sin nada, sin armamento y nada. Entonces, Israel tuvo que luchar por cada pedazo de tierra que ocuparon. Después de esto, Dios levantó profetas para enseñarles y nazareos para darles un ejemplo de una vida pura y consagrada a Dios. Recuerde allá, Sansón era nazareo y Sansón hizo todo lo contrario. ¿Para qué existieron estos hombres? Para mostrar un ejemplo de una vida pura y consagrada. Si usted quiere saber más sobre los votos que hacían, le recomiendo que lea Números 6:2 y Jueces 13 del 1 al 5. Y fíjese que solamente Amós relaciona a los profetas y nazareos como llamados de Dios. Ahora, versículos 12, porque dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Bueno, leámoslo, tenemos tiempo, estoy tratando de cubrir el tiempo. Número 6:2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, y aquí viene el 3, se abstendrá de vino y sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, es decir, uvas, ni secas, que es lo que nosotros conocemos ahora como pasas. Fíjese, cómo era aquello de aquel que lo decidía, porque no era impuesto. No era impuesto. Al único que vemos que el Señor selecciona para que fuera nazareo fue a Sansón y le da una orden a su madre que para poder concebir ella tenía que desintoxicarse, podemos ocupar esta palabra, abstenerse para que cuando fuera concebido no hubiera ningún rastro. Y Jueces
13:5, pero yo le insto a que lea todo el capítulo 13. Dice, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Pero dice, pues aquí que concebirás, no dijo ya concebiste, sino que concebirás. Y en el 13:4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda. Pero sigo en el 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, volviendo aquí, podemos ver de que ellos, los mismos sacerdotes, o como lo mismo, y el pueblo, incluido todos, quebrantaron el voto que habían hecho los nazareos, porque dice, vosotros disteis de beber vino a aquellos que no tenían, que tenían un voto, y quebrantaron ese voto por culpa de ustedes. Entonces, a raíz de todo esto que el Señor estaba mostrando que era evidente, da una profecía de que Israel sería aplastado bajo el peso de su propio pecado. No es otro, no, aquí no era porque vinieron de afuera y me hicieron esto. No, está hablando de que ellos fueron los que incitaron. ¿Por qué? Porque podemos decir que el pecado es como una carretera sobrecargada, ¿verdad? Que va dejando huellas profundas cuando pasa. Y óigame, el pecado puede causar estrés, el pecado puede causar depresión, y en algunos casos, algunos hasta el suicidio, después de haber hecho algo que no debían de haber hecho, ¿verdad? Entonces, Amós no señala a Asiria como instrumento de este juicio sobre el pecado, pero dice claramente que ni los fuertes, ni los ligeros de pie, ni los valientes pueden escapar del juicio de Dios. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque es muy duro lo que leemos en estos versículos. Podemos imaginarnos las derrotas, ¿verdad? De Israel en las guerras, el exilio de los sobrevivientes. Y aún así el pueblo de Dios va a ser castigado. ¿Por qué razón? Porque su conducta ha sido contraria a las enseñanzas de Dios. Cuando uno desobedece a Dios, es decir, cuando uno peca, hay consecuencias. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Porque el pecado produce muerte. Sí, produce muerte espiritual. Pero también pueden haber consecuencias en nuestra vida que nos pueden llevar a una muerte física. Amén. Entonces, en la inmoralidad e injusticia social traería sobre ellos un castigo más que merecido. Déjenme decirlo así, no porque yo quiero decir, qué bueno que... No, no, no. O merecido, ¿verdad? Entonces, es muy triste la condición y por todas las cosas que vivió Israel. ¿Por qué razón? Por alejarse de Dios. Entonces, el que se aleja de Dios corre un riesgo enorme en sufrir consecuencias. Entre más lejos estuvo el hijo pródigo, mayores fueron las consecuencias. Así que, hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual porque habrán consecuencias. Amén. Vamos a Amós 3. Amós 3. Amós 3. Y aquí habla de la culpa y el castigo de Israel, pero si le podríamos poner un subtítulo o un título a esta parte, al capítulo 3 de Amós, podemos ver la incapacidad de Israel para oír. Es que mire, cuando uno es necio en algo, por más que le expliquen y le explique, uno no sale de su necedad. Entonces, Amós 3
Vamos a leer ahorita del 1 al 6. Y oiga, aquí tiene un subtítulo, el rugido de león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, del versículo 1 al 8 habla de Israel, su incapacidad de oír. Entonces, aquí vemos algunas advertencias que no fueron atendidas por Israel. Fíjese que los versículos 3, 4 y 5 se incluye, perdón, los capítulos 3, 4 y 5 de Amós, no los versículos, yo me equivoqué, perdón, rectifico. Los capítulos 3, 4 y 5 comienzan a oír esta palabra. Usted lo puede ver en su Biblia. El capítulo 3 empieza, oíd esta palabra que ha hablado Jehová. El capítulo 4, oíd esta palabra, vacas de Basán. Y el capítulo 5, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Entonces, incluso los capítulos 3 y 4 se pudiera llegar a creer o tratar como una unidad, en el sentido en que ambos comunican la certeza de un desastre venidero sobre un pueblo que no estaba dispuesto a oír, mucho menos a aceptar el mensaje de Dios. Ahora, en los versículos 1 y 2, entendemos que un mayor privilegio exige una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jehová les dice primero a Israel en el versículo 1, yo lo saqué a ustedes de Egipto. Y en el segundo, en el versículo 2, le dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Le está diciendo, ustedes son el pueblo con el que yo les he revelado, con el que yo me he presentado. Antes de Israel, el Señor se había presentado a una persona, a otra, pero en este caso era a todo un pueblo. Entonces, Israel gozaba de una relación especial con Dios. Usted y yo gozamos de una relación especial con Dios, pero tanto a ellos como a nosotros no nos va a proteger del castigo, de las consecuencias por los pecados cometidos. Entonces, hablando en este caso de Israel, es bien claro que Dios no solo está hablando del reino del norte, porque cuando dice a toda la familia o a todos ustedes, que bueno, dice contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, allí el pueblo era uno. Ahora que estaban allá en Israel es que ellos se habían dividido. Entonces no solo habla al reino del norte, sino que a todo el pueblo. Y cuando habla en el versículo 2 de conocer, que viene del hebreo yada, se emplea con frecuencia en la Biblia para describir aquella relación entre esposo y esposa. Amén. Y habla aún de la yada habla de conocer, pero aún en lo íntimo, aún en lo sexual, como cuando se une el hombre y la mujer y se da la concepción de un hijo. Es decir, habla de esa intimidad. Amén, para que quede claro, ¿verdad? Entonces, aquí se refiere a la elección de Israel por Dios. Israel no eligió a Dios.
Dios eligió a Israel, fue el que lo escogió, fue el que los eligió para que fueran su pueblo. No obstante, en la segunda parte de la frase podemos ver una creatividad de Amós cuando dice que son responsables por su conducta y que van a ser castigados. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, a través de los años, Israel comenzó a mirar con desprecio a las otras naciones porque pensaban que tenían una seguridad que éstas no podrían tener. ¿Quién? Dios. Pensaban que no importaba lo que ellos hicieran, Dios iba a cuidarlo como su pueblo escogido. Pensaban que no iban a tener consecuencias, castigos. No comprendieron que su elección no solo era una garantía de protección divina, sino también una obligación a servir a Dios y a hacer su voluntad en la tierra. No, mire, es que el día que yo acepté, no. El día que Él tuvo misericordia de nosotros. Y entonces el habernos sacado de esa condenación tan grande, ahora tenemos una responsabilidad en el cual debemos de vivir como Él manda, debemos de hacer su voluntad y de servirle a Él. Entonces, del versículo 3 al 8, habla Amós de abandonar la responsabilidad trae un castigo. Mire, ellos los israelitas llegaron a creerse superiores por encima de los demás, a tal punto que el que no era israelita era un gentil y era mirado de menos. No importaba si podía ser rico, si podía ser de alguna raza, podía ser alguien importante, imponente, hermoso o no, hermoso, una mujer, no importaba, era gentil. Lo miraban con desprecio. Miren, hermanos, nosotros muchas veces a aquellas personas que no son cristianas o que profesan la religión tradicional, muchas veces llegamos a mirarlos de esa manera. Ah, este es de esta religión. No, es que yo no tengo religión, yo tengo relación con Dios. Hermanos, despreciar al prójimo no es tener una relación con Dios. Hemos sido llamados a compartirle para que la salvación alcance a todas las personas. Entonces, en estos versículos del 3 al 8 hay 7 preguntas retóricas. Después de las primeras, las otras 6 aparecen en pareja. Son ejemplos de la verdad de cada resultado, son ejemplos de la verdad de que cada resultado tiene una causa. Amén. Porque en el 3.5, cuando dice caerá el ave en el lazo sobre la tierra, se puede traducir como caerá un ave sobre la trampa sin que haya cebo en ella. Sí, había que tener algo, ¿verdad? No es que solo porque quería un ave iba a caer allí en el lazo. No, sino que tenía que haber habido un cebo o algo, ¿verdad? Una carnada. También habrá maldad en una ciudad y Dios no habrá actuado. Puede ser que Amós estaba pensando en las ciudades de la llanura del Mar Muerto, ¿verdad? Allá en Génesis 19. Porque oiga lo que dice Amós 7:8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, son muy importantes estos versículos. Tal como el miedo en el corazón es el resultado de percibir un peligro. Así, el discurso del profeta. A Amós no le agrada pronunciar estas palabras duras contra Judá e Israel. Él les habla así porque no tiene otra alternativa. Era el mensaje de Dios. Fíjese que comenzando con Moisés, todos los profetas son motivados por la certeza de haber sido llamados por Dios a esa hermosa vocación. Entonces, a partir de ese momento, no eran dueños de sus propias vidas. Y esto lo tenía muy claro cada uno de estos hombres.
Yo creo que Moisés el primero, él estaba claro de que él no era dueño de su vida, el Señor lo había llamado y ahora él tenía que hacer lo que el Señor le decía. Entonces, para Amós no era fácil pronunciar estas palabras, pero es algo que tenía que hacer. Entonces, estaban convencidos los profetas, ¿verdad?, de que Dios los necesitaba para hacer su obra en la tierra. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que proclamaron no era de ellos, era la palabra de Dios, que ahora lo ocupamos nosotros como textos bíblicos. Y ahora, lo que el Señor les dio a estos profetas y estas profecías que fueron dadas, que era palabra de Dios, por eso se llama palabra de Dios, porque el Señor se la dio al profeta y el profeta la repitió, ahora la tenemos usted y yo. Entonces, algo sumamente grave, es algo sumamente grave oír la voz de Dios en el alma y no anunciarla a nuestros prójimos. Es como que usted vea que se está incendiando la casa de su vecino y usted no haga nada, no le avise, no le notifique, sino que permita ahí, ¿verdad?, que se esté quemando. Entonces, yo sé que es bien complicado al día de hoy, porque siempre lo ha habido, ¿verdad? Darle validez a aquellos que se proclaman de que tienen un llamado de Dios. Y lo que pasa es que tenemos que, por el espíritu, por el espíritu de discernimiento, ¿verdad? Dones de discernimiento, uno puede, por lo que predica, por su comportamiento, por un montón de cosas, es que se puede ver. Porque cuando dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué sucedió? Hubieron profetas falsos, hubieron profetas que decían lo que el rey quería oír y hubieron profetas que dijeron lo que el pueblo quería decir. Entonces, al día de hoy esto sigue existiendo. Hay personas que dicen lo que el pueblo quiere oír y por eso vemos multitudes, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, ¿qué sucedió con Amós? No pudo callarse. Así como lo dice Jeremías 20, al 7 al 9, que la palabra de Dios ardía como un fuego en su corazón. Entonces, al profeta, al verdadero profeta de Dios, lo había admitido su consejo. Entonces, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Amós sabe lo que ningún otro ser humano sabe y llega a la conclusión de que no puede callarse. Y por eso termina en el 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces, él dice, si el león ruge, yo tengo temor, porque si ruge es porque va a salir a buscar, a atacar o a hacer algo. Y entonces lo compara. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Él estaba entendido de que esto no lo decía solo porque le salía de su corazón, de su mente, de su reflexión. No, era porque no se podía quedar callado ante aquello que se levantaba contra Israel o por el pecado de Israel. Ahora, siguiendo del 9 al 11, aquí hay un subtema, un subtítulo, destrucción de Samaria, pero vamos a leer del 9 al 11. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Fíjese que aquí hay un llamado a que hayan testigos extranjeros o testigos internacionales, no de la nación, ¿verdad? El profeta proclama que aún las naciones paganas puedan ver la inmoralidad de Samaria. Esa ciudad había sido la capital del reino del norte desde la época del rey Onri, que fue 100 años antes. Fíjese que en algunos se lee Asiria en lugar de Asdod. Entonces, no obstante, el texto en hebreo, casi la totalidad
de los manuscritos se traduce como lo hemos leído en esta Reina Valera, es la que yo utilizo, ¿verdad? Sigamos. Amós era un observador astuto de la política mundial. Y no estaría de más pensar que invitó, si podemos decir lo que fue él, ¿verdad? A las dos superpotencias de la época para que fuesen testigos de la opresión y la violencia que ocurría en Samaria en aquel entonces. Imagínense, si estas dos naciones eran inmorales, ¿qué cosas no se hacían en Samaria? Para decir, miren lo que están haciendo allí. Porque cuando usted está haciendo algo y usted considera que es lo normal, a usted no le va a escandalizar lo que se hace en otro lado. Pero si usted hace algo y ve que alguien que lo que hace es peor, entonces usted dice, uy, 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 yo no llego a ese punto, ¿verdad? Entonces, era una manera, o era su manera de demostrar que el nivel de moralidad había llegado a ser más alto en las naciones paganas que en el pueblo, en el país del pueblo escogido del Dios verdadero. Quiere decir que aún los asirios y los egipcios se iban a escandalizar de lo que se hacía en Samaria. Porque dice en el 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Y aquí está hablando de una condición espiritual que aún al día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo se había extraviado tan lejos de Dios que no sabía hacer el bien. De tantos años de pecado, ya no les quedaban conciencia alguna, pues. Habían pecado tanto, habían ido degradando, que ya no había en esto, ¿verdad? La palabra que se traduce recto, no saben hacerlo recto en el 10, viene de necoa, con H, pero si fuera necoa, ahí en la A, con H, no necoja, necoa, significa en hebreo lo noble, lo honrado, lo opuesto a lo engañoso y lo falto. Oiga, no saben hacer lo noble, no saben hacer lo honrado. Entonces pueden hacer lo engañoso, lo falto, lo peor. Isaías 30:10. Oiga lo que dice Isaías sobre Samaria. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis los restos. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Entonces, ¿qué pasaba con Israel? ¿Qué pasaba con Israel? Que ellos gozaban de tantas bendiciones y privilegios que habían llegado a convertirse en ciegos espirituales. Tenían una ambición social, tenían un afán por ganar dinero, que habían perdido completamente el sentido de lo recto y de lo honrado. Entonces, lleguemos a esta conclusión. No eran capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. No eran capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque oiga el 11 de Amós 3:11, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Entonces aquí habla de un adversario que iba a rodear al país y saquearlo. No se sabe, o Amós no sabe si tenía a Siria en mente o no. Lo cierto es que el juicio de Dios caería sobre aquella sociedad pecaminosa. Tremendo, ¿verdad? Esto del 9 y el 10. Han llegado a lo inmoral, a lo más alto de la inmoralidad. Esto es contrario a descender en lo moral, a tal punto que los asirios como los egipcios se iban a escandalizar de decir, nosotros no somos tan inmorales. Entonces, aquí el Señor dice, va a venir uno externo y se va a acabar con todo lo que ustedes tienen. Un enemigo vendrá,
Oiga, un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra. Quiere decir que al norte, al sur, al este, al oeste, derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Tremendo, tremendo, horrible, ¿verdad? Versículo 12. Habla de la aniquilación de los opulentos. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Entonces, en el versículo 12 no se refiere al remanente como un término mesiánico, sino solamente que se quedaran unos pocos como muestra de que una vez Israel era una nación de Medio Oriente. Según Éxodo 22, del 13 al 15, si la oveja bajo el cuidado de un pastor asalariado era matada por un lobo o un león, el pastor tenía que traer algún resto de la oveja para demostrarle al dueño que en verdad había sido matada por alguna fiera. No para decir, bueno, es que se murió. Sí, pero ¿dónde están los restos? Porque probablemente alguno la pudo haber vendido, se la pudo haber comido, ¿verdad? Entonces, de otra manera, el dueño podría acusarlo de haber robado. En este versículo hay una cierta ironía en el uso de la palabra librar o rescatar, porque en realidad el pastor no rescató o libró nada de valor, solamente dos piernas o la punta de la oreja. Así los cautivos de Samaria no tendrán nada para llevar al exilio, excepto un pedazo de un diván o de una cama, que es nada útil en absoluto. Y por último, los versículos 14 y 15. Amós 13, perdón, del 13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Aquí hay algo muy importante. El castigo que va a venir sobre ellos es que no habrá ningún refugio. Estamos viendo, ¿verdad? Yo le animo a que veamos las enseñanzas del tabernáculo y según Levíticos 4:30 y el 16:18, para que usted lo lea, la sangre de la ofrenda de expiación se colocaba sobre los cuernos del altar, que eran salientes de piedra en las cuatro esquinas del altar, para evitar que el sacrificio cayera. En primer libro de Reyes 1:50 y 2:28 se habla de dos esfuerzos de obtener protección al prenderse a los cuernos del altar. Entonces, como no sirvieron en aquel entonces, tampoco servirían 250 años más tarde. Tampoco servirían las casas lujosas como sitios de refugio. Las casas de invierno se construyeron en el Valle Jordán, donde no solía hacer mucho frío. Entonces, tenían casas en un lugar lujosas, tenían casas, como decir, de verano, cuando en un lugar hacía mucho frío, tenían allá como una casa de verano. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna clase de comodidades sería suficiente para esconderse del juicio de Dios. Usted puede hacer mucho dinero, tener propiedades, hacer un montón de cosas, pero eso no significa que si usted y yo cometemos un pecado, no van a haber consecuencias. No nos libra nada de eso. ¿Por qué? Porque toda clase de casa caería en el poderoso terremoto que estaba a punto de llegar. Los nuevos ricos habían dejado a los pobres sin techo y ahora les llegará su turno. Entonces, el cuadro es de un terremoto o una invasión, porque todo poder político económico es
inútil ante el juicio de Dios. Nada puede salvar a los privilegiados que no aceptan sus responsabilidades morales frente al prójimo. Entonces estamos viendo un montón de sucesos que Israel hizo, ¿verdad? No solo las naciones. Fíjese que usted se da cuenta, voy terminando, cuando vimos la enseñanza pasada y parte de hoy, vimos cómo habla, ¿verdad?, de las naciones, lo que va a mandar. Pero cuando habla de Israel, vemos cómo se extiende un poco más, cómo da más detalles, pero también cómo muestra el pecado, la inmoralidad y un montón de cosas sobre ellos. Amén. Vamos a llegar hasta aquí y el próximo jueves seguimos con Amós, ya con los capítulos restantes. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido aprender de tu palabra. Señor, que nosotros podamos ser entendidos. ¿Cuál fue uno de los problemas de Israel? No oyeron tu palabra. ¿Cuál fue el problema de Israel? Les importó poco de que tú les hablaras. Señor, ¿cuántas veces nosotros nos hemos vuelto incapaces para escucharte? Ayuda a limpiar nuestras vidas, porque el pecado nos va a hacer incapaz de oír y mucho menos de vivir conforme a tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que todo esto, la parte de en el caso de Israel, ¿verdad?, estos errores que cometieron por ignorar la palabra de Dios, no la ignoremos en nuestras vidas. Es necesario. Amén. Pase una feliz noche, que el Señor les bendiga.